Bien, entremos en uno de los capítulos más importantes de toda esta serie que venimos haciendo, ¿sí? Que es el de los tipos genéricos, traits y lifetimes, ¿sí? Es muy importante entender esto, lo vamos a ver ahora juntos, porque es algo que se aborda y se ve en todos los códigos que podemos saber o en RAS, ¿sí? Los genéricos, los traits y lifetime. Los traits ya los hemos utilizado con el nombre de atributos y los tipos genéricos también, pero sin darnos cuenta, ¿sí? Empecemos. Cada lenguaje de programación tiene herramientas para manejar con eficacia la duplicación de conceptos. En RAS, una de esas herramientas son los genéricos. ¿Para qué nos sirven los genéricos? Para combatir ¿qué? La duplicación de conceptos. Los genéricos son complementos abstractos de tipos concretos u otras propiedades. Cuando estamos escribiendo código, podemos expresar el comportamiento de los genéricos o cómo se relaciona con los otros genéricos sin saber qué habrá en su lugar al compilar y al ejecutar. Entonces, los genéricos son complementos abstractos para tipos concretos. Nos da una representación de algo que va a ser reemplazado sin saber qué va a hacer al momento de compilar o ejecutar el código. Similar a la forma en la que la función toma parámetros, ¿sí?, con valores desconocidos para ejecutar el mismo código fuente en múltiples valores concretos, las funciones pueden tomar parámetros de algún tipo genérico en lugar de un tipo concreto. Volvamos a repetir esto. Similar a la forma en la que la función toma parámetros con valores desconocidos para ejecutar el mismo código en múltiples valores concretos, las funciones pueden tomar parámetros de algún tipo genérico en lugar de un tipo concreto, ¿sí?, como un i32 o un string en la misma función. ¿Se acuerdan que nosotros cuando creamos una función, por ejemplo fn saludar, y nosotros tomamos ¿sí?, un parámetro que en este caso va a ser nombre, nosotros decimos que este nombre va a ser de tipo ¿qué? De tipo string, ¿no? Entonces nosotros acá hacemos un print de ¿qué? De hola. ¿Qué variable? Nombre. Entonces acá lo que espera esta función, ¿sí?, saludar, es que si nosotros la mandamos a llamar, le pasemos un argumento de tipo string. Entonces yo le paso Emanuel.toString. Nosotros vamos a ver que si hago cargo run, nos dice hola Manuel. Pero en el caso de que yo, ¿sí?, le quiera, por ejemplo, pasar un número, si yo hago cargo run e intento ejecutar, me va a decir que los tipos no son los que espera. Encontró un entero pero buscaba un string, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder ver cómo podemos con los genéricos, ¿sí?, poder en funciones tomar diferentes parámetros dependiendo de qué nos pase. De hecho, ya hemos usado genéricos en el capítulo 6 con option. Recuerden que option me devolvía un sum o un num. En este caso sum es de cualquier tipo y num también es de, en este caso num es de un tipo también particular. Vean, capítulo 8 con los vectores t, que en este caso los vectores toman un valor, ¿sí?, dependiendo de cómo los inicialicemos o los infieramos luego. Hashmark también toma dos valores, ¿sí?, genéricos. En este caso, option t es un valor genérico, bt es un valor genérico, hashmark k es un valor genérico, b también es un valor genérico. Y en el capítulo 9 con el result también t es un valor genérico y e es otro valor genérico. En este capítulo explorará cómo definir sus propios tipos, funciones y métodos con genéricos, porque como vimos, los genéricos son complementos abstractos para tipos concretos. Complementos abstractos, t es algo abstracto, va a ser luego inicializado, vector t también, hashmark k, b también, result t también, result e también. Es algo abstracto que luego se convierte en algo concreto. ¿En qué momento? En el momento de ejecución o en el momento de compilación. En este capítulo vamos a explorar cómo definir nuestros propios tipos, funciones y métodos con genéricos, ¿sí? Primero repasemos cómo extraer una función para reducir duplicación de código. Entonces, ¿cómo vamos a extraer una función para reducir la duplicación de código? Utilizaremos la misma técnica para hacer una función genérica a partir de dos funciones que difieren solo en los tipos de sus parámetros.
También explicaremos, esto quiere decir que a partir de dos funciones, ¿sí?, que toma dos argumentos totalmente diferentes, vamos a convertir una sola función que imprima, en este caso, pues, por ejemplo, puede ser que imprima el valor que le pasemos como argumento. También explicaremos cómo usar los tipos genéricos en las definiciones de estructura y enumeración. Podemos ¿sí?, tener estructuras que luego van a ser inicializadas con valores genéricos. Lo mismo en la enumeración, ¿sí? Podemos ¿sí?, llegar a obtener dos casos bien concretos de enumeración donde tenemos ¿sí?, valores genéricos, son el enum y el option. Total, ¿sí? En el option vamos a tener un resultado que va a ser sum, que va a tener un valor genérico, un tipo de dato genérico. Y en el result el error va a ser de tipo genérico y el ok va a ser de tipo genérico. Luego aprenderá a usar trait para definir el comportamiento de una manera genérica. Los traits, ¿qué hacen? Definen el comportamiento de una manera genérica. Puede combinar rasgos con tipos genéricos. Rasgos son traits. Entonces puede combinar traits con tipos genéricos para restringir un tipo genérico solo a aquellos tipos que tienen un comportamiento particular, a diferencia de cualquier tipo. Finalmente, estudiaremos los lifetimes, una variedad de genéricos que brinda al compilador información sobre cómo las referencias se relacionan entre sí. Los tiempos de vida nos permiten tomar valores prestados en muchas situaciones. Al mismo tiempo, permite que el compilador verifique que las referencias sean válidas. Entonces vamos a poner acá que son los genéricos y cómo se relacionan con los traits. Entonces veamos ¿sí?, cómo eliminar la duplicancia mediante la abstracción de funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con genéricos. Los genéricos nos permiten no tener duplicación de lógica, ¿sí?, de funciones. Antes de sumergirse en la sintaxis de los genéricos, veamos primero cómo eliminar la duplicancia que no involucra tipos genéricos extrayendo una función. Entonces, aplicaremos esta técnica para extraer una función genérica. De la misma forma que reconoce el código duplicado para extraer una función, comenzará a reconocer el código duplicado que puede usar genéricos. Considera un programa corto que encuentre el número más grande entre una lista, ¿sí? Entonces, vamos a crear un vector. Vamos a obtener ¿sí?, el ítem número 1 del vector y vamos a hacer un for en la lista de vectores inicial y vamos a hacer si el número por el que está iterando es mayor ¿sí?, al número que extraímos primero, el número que extraímos va a ser igual al número, ¿sí? Entonces ahí vamos a obtener el más grande. Entonces nosotros, esa función se convierte en nuestra función de cuál es el número más grande. Hagámosla nosotros mismos, ¿sí? Borramos todo, fmain. Vamos a poner acá, vamos a primero crear la función fn más grande. Esta función directamente lo que va a hacer es crear ¿sí?, un array de números donde va a ser igual a, un vector de números donde va a ser este número, este otro número, este número y este número. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el primer elemento va a ser igual a array, pero vamos a tomar como referencia array números 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un for en donde es number. Vamos a hacer un for en array números. Acá hay una incongruencia, número. Entonces lo que vamos a hacer es if número es más grande que primer elemento, ahora va a ser igual a número. If número es más grande al primer elemento, primer elemento tiene que ser mutable. Tengo que hacer una desreferencia a primer elemento y tenemos que hacer que primer elemento
una referencia. Uy, ¿por qué me está pasando todo esto? Ah, porque acá estoy pasando como referencia esto. Entonces si lo hago así no me debería dar error. Ahí está. Entonces acá lo que estoy haciendo es, le estoy pasando el primer número acá y estoy haciendo... Ah, ¿por qué le paso el primer número? Porque si nosotros ahora imprimimos esto, el primer número debería ser prestado, por lo que si accedo o imprimo el número, no me debería dar el número 123. A ver, cargo run. Me dice que hay un error acá. Cargo run. Ah, no estoy llamando a la función. Cargo run. Y vean que el 123 no me debería... Bueno, me lo da igual. No importa, no pasa nada. Entonces, lo que está haciendo esta lógica es... Crea un vector. Agarra el primer elemento del vector. Hace una iteración sobre el vector y compara el primer elemento que agarró con los demás, ¿sí? Entonces, si el elemento que agarró, ¿sí?, es más chico que el número que está iterando, ¿sí?, el número, al ser más grande, debería contener, ¿sí?, o debería almacenarse en primer elemento. Y luego va a repetirse. Y este primer elemento que antes tenía el valor del ítem 0, ahora tiene el valor del ítem 1. Entonces así vamos a sacar, ¿sí?, que vamos a devolver primer número, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es, después del for, lo que vamos a hacer es primer elemento. Bien, esto lo que devuelve va a ser un i32, por lo que acá vamos a guardar let grande es igual a más grande. Vamos a hacer un print de más grande o de grande y vamos a ver que el número más grande es 100. Vamos a borrar este print, así no nos molesta. Hacemos un cargo run y vean que es 100. Este es el número más grande. Vamos a cambiarle ese número acá. Vamos a poner que va a ser 150. Entonces ahora veamos que el número más grande de mi array es 150. Si yo a 150 lo dejo y pongo un número como 876, lo guardo, vean que me devuelve el 876. Entonces nosotros acá lo que estamos haciendo sí es un código para encontrar el número más grande en una lista. Este código almacena una lista entera en la variable numberList y coloca el primer número de la lista en una variable llamada largues, luego itera a través de todos los números en la lista y verifica que el actual es mayor al número almacenado en largues, reemplaza el número en la variable. Sin embargo, si el número actual es menor que el número más grande visto hasta ahora, la variable no cambia. El código pasa al siguiente número de la lista, después considera todos los números de la lista. Largues debería obtener el número más grande, en este caso es 100. En mi caso anterior era 150, entonces 876 después. Ahora, para encontrar el número más grande en dos listas diferentes de números, podemos duplicar el código en el listado 0.1 y usar la misma lógica en lugar de dos diferentes programas. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? O sea, nosotros lo que estamos haciendo básicamente acá es lo mismo, ¿se entiende? Esta lógica se está repitiendo para este vector y para este vector. Aunque el código funciona, la duplicación del código es tediosa y propensa a errores. También tenemos que actualizar el código en varios lugares cuando queremos cambiarlo. Para eliminar esta duplicación, podemos crear una abstracción definiendo una función que opera con cualquier lista de enteros. Creémosla. Entonces, vamos a este más grande, pasarle, ¿qué cosa? Una X que va a ser de tipo vector. ¿De qué? De i32. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es, vamos a obtener el primer elemento de qué, de x, y vamos a hacer un array sobre x. Listo. Ahora acá necesitamos pasarle un vector que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora lo que me dice es que espera un vector de i32. ¿Y qué pasa? No sé lo que está pasando.
¿Será que así pongo i32? Ahí está. Entonces ahora le debo poner una referencia y ahí está. Acá me dice que el primer elemento esperaba una referencia. Ahora sí todo tiene que ser referencia. Entonces, primer elemento, este va a ser una referencia, por lo que el primer elemento debe ser una desreferencia, y ahí este más grande que tiene que ser una referencia también. No, pero no quiero que sea referencia. Bueno, acá vamos a ver. Vamos a crear una función que opera así con cualquier lista de enteros que se le otorgue como un parámetro. Esta solución se hace creando que el código sea más claro. Ok, extrajimos el código. Bien, veamos. Lo que hace es crear una función que le pasamos una lista, y lo que hace es acceder al primer elemento de la lista. Entonces, por cada referencia en la lista, entonces vamos a hacer esto. Vamos a borrar toda esta lógica y vamos a hacerla de vuelta. Vamos a hacer, mira, let largest va a ser igual a x 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es for una referencia de number in x. Lo que vamos a hacer es, ¿sí? If largest es menor a number, largest es igual a number. Bien, y acá lo que tengo que devolver, que va a ser largest. Genial. Ahora estoy llamando a la función y la estoy llamando mal a la función, porque yo lo que debo pasarle es una referencia de mi vector. Si le paso una referencia de mi vector, acá largest tiene que ser mutable, y ahí está. Entonces llamo una referencia de este vector, porque acá lo que me pide es una referencia. Pues yo puedo crear acá let vector es igual a vector 10, 9, 8, 7, 6. Entonces hago punto y coma, borro esta llamada, la vuelvo a llamar let valor más grande va a ser igual a una referencia de vector, porque no quiero quedármelo. Entonces ahora lo que voy a imprimir acá va a ser más grande. Entonces valor más grande no implementa el display, porque si yo lo que estoy es pasando un i32, exacto, porque acá es más grande y acá sí una referencia del vector. Ahora sí, cargo run y vean que el número más grande es 10. Entonces lo que hice fue poder utilizar, ¿sí?, diferentes variables, ¿sí? Abstraje esa lógica. Ahora es mi vector 2 y mi vector 2 tiene solamente dos números. Tiene este y tiene este, ¿sí? Como me pide datos de solamente i32, este es el número que me va a aceptar. Vean que si yo ahora le hago referencia al vector 2, guardo, el número más grande es este. Entonces lo que hicimos con esto fue crear una función que tome, ¿sí?, dos vectores totalmente diferentes, pero este código directamente se reemplaza con esta función y se la llama cuantas veces queramos. Ven acá, con cuantas vectores queramos, ¿sí? La función lastes tiene como parámetro una lista que representa cualquier porción completa de un i32 que podríamos pasar a la función. Como resultado, cuando llamamos a la función, el código se ejecuta en los valores específicos que le pasamos. En resumen, aquí están los pasos que tomamos para cambiar el código 10.2 al listado 10.3. Identificar el código duplicado. Extrajimos el código duplicado en el cuerpo de la función y especifiqué las entradas y valores de retorno de ese código en la firma de la función, o sea, cuando creamos la función. Entonces especifiqué cuáles eran los valores que de entrada y cuáles eran los valores de salida. Actualicé las dos instancias de código duplicado para llamar a la función en su lugar. Bien, a continuación utilizaremos estos mismos pasos con los genéricos para reducir la duplicación de código de diferentes maneras. De la misma manera que el cuerpo de la función
puede operar en una lista abstracta en lugares de valores específicos. ¿Por qué se refiere a una lista abstracta en vez de valores específicos? Una lista abstracta en este valor sí es un vector que puede tomar diferentes valores, pero que no se sabe cuáles valores va a tomar. En este caso lo que estamos evitando es una duplicancia de código en lo que tiene que ver con crear una lógica para un solo vector, ¿sí? Otra lógica para otro tipo de vector. Directamente lo que hacemos es crear una función que pueda sí ser usada por cualquier tipo de vector, ¿sí? Que sea una referencia i32. Estos dos vectores son i32, ¿sí? Entonces nosotros le pasamos a la llamada una referencia de cada uno, ¿sí? Entonces cuando nosotros imprimimos el valor de el más grande 2 también, pongo el más grande 2, cuando nosotros ¿sí? imprimimos esto, vemos que tenemos ¿sí? dos llamadas a dos funciones, pero que contienen diferente argumento, pero ese argumento es del mismo tipo, ¿se entiende? Los dos son vectores i32 y son del mismo tipo. Bien, por ejemplo, supongamos que tenemos dos funciones, ¿sí? Una que encuentra el elemento más grande de una porción de valores i32 y otra que encuentra el elemento más grande de una porción de valores char. ¿Cómo eliminaríamos esa duplicación? Ya eliminamos la duplicación, ¿sí? En este caso, en este código, el problema que teníamos era que, o no el problema que teníamos, ¿sí? La solución que pudimos encontrarle es crear una lógica única para este tipo de problema, que queríamos encontrar el valor más grande, convirtiéndolo en una función que las dos puedan utilizar. Ahora, si quiero hacer lo mismo, ¿sí? Pero en este caso quiero encontrar el valor más grande en una lista de i32 y quiero encontrar el valor más grande, ¿sí? o el más grande, ¿sí? De una porción char, ¿cómo eliminamos esa duplicancia? Vamos a verlo. Tipos de datos genéricos, ¿sí? Acá es donde entramos bien en específico, ¿sí? ¿Qué son los tipos de datos genéricos? Podemos usar genéricos para crear funciones para elementos como firmas de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos usar los genéricos para definiciones de funciones, para los elementos de las funciones, ¿sí? En este caso, cuando yo hago la firma de una función, que en este caso se refiere a crear la función, yo acá lo que le estoy diciendo es que esta de aquí va a obtener una lista, un array, ¿sí? De referencia de i32 nada más, ¿sí? Si yo le cambio que sea de i8, estas dos llamadas a estas dos funciones me deberían dar error, ¿sí? Ven que encima mismo primero me da un error acá en la salida porque me dice que espera un valor de i8, está abstrayendo, ¿sí? Datos de ese array, perdón, de ese vector, y está devolviendo un valor de ese vector que en este caso es un i32, pero como es un i8, pero como la función devuelve un i32 me está devolviendo un error. Entonces ven que esto no es genérico y esta salida tampoco es genérica. Las dos tienen dos tipos de datos concretos con los que va a trabajar la función. Entonces lo que nos dice lo genérico es que podemos usarla para cuando creamos funciones, ¿sí? Que luego podemos usar en muchos tipos de datos concretos diferentes. Primero vamos a definir funciones, después estructuras, enumeraciones y métodos usando genérico. Luego discutiremos cómo los genéricos afectan al rendimiento del código. Bien, definiciones de funciones. Al definir una función que usa genéricos, colocamos los genéricos en la firma de la función en la que normalmente especificamos los tipos de datos de los parámetros y el valor de retorno. Hacerlo hace que nuestro código sea más flexible y proporciona más funcionalidad a los llamantes de nuestra función, o sea, cuando llamamos a la función, a la vez que evita la duplicancia del código. Bien, el listado de este código muestra dos funciones que encuentran el valor más grande en un slice. Bien, esta función ya la hicimos, ¿sí? Y esta función es la misma, pero solamente que funciona con caracteres. En este caso, cuando nosotros creamos, ¿sí? Y queremos saber cuál es el carácter más grande, nosotros podemos decir en tipos, vean, porque ustedes me van a decir, pero este es un carácter, ¿sí? Este es un carácter y este es otro carácter, ¿sí? ¿Qué filtro va a decir cuál es más grande y cuál es menor? ¿Entienden? O sea,
por cuál va a decir, ¿por qué me daría true? Porque si nos acordamos, esta es una condición, A es más grande que F, entonces, ¿por qué me daría true o por qué me daría false? ¿Sí? Entonces, vamos a poner en los tipos char, cuando quiero hacer X, ¿qué tipo de, cómo se dice? ¿Qué tipo de lógica usa para definir cuál es el más grande o el más chico alfabéticamente? Porque quizá lo hace alfabéticamente. En este caso, si lo hace alfabéticamente, nos debería dar, no sé, true. Acá dice: cuando se compara el orden de dos caracteres char en RAS, se utiliza el orden lexicográfico o alfabético. El orden lexicográfico se basa en la posición relativa de los caracteres en la tabla Unicode. En RAS, los caracteres se representan internamente como puntos de código Unicode. Cada punto de código Unicode tiene un valor numérico asociado a él. Al comparar dos caracteres, se comparan los valores numéricos de sus puntos de código. Para determinar si un carácter es mayor o menor que otro, se comparan los valores numéricos de sus puntos de código. Si el valor numérico del primer carácter es menor que el segundo, se considera que el primer carácter es menor. Ok, entonces veamos esto. Eliminemos esto. Vamos a fmain y vamos a imprimir esto. Print. Vamos a imprimir ¿qué? C. Vamos a escribir A mayor B. Esto nos da false. Pero si ponemos B mayor que A, nos debería dar true. ¿Y qué pasa si pongo C acá? También me da true. Y si pongo B y C, me da false. Ok, ya creo que entendí la lógica. Mientras más alejado A es mayor que Z, ya entendí cómo es la lógica. Mientras más alejado de A, más grande. ¿Sí? Entonces, si decimos que B es más grande que A, es true. Si decimos que Z va a ser más grande que todo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Print. Vamos a poner A es menor a Z. Esto nos debería dar true. Y si ponemos cualquier otro, también. Sí. Entonces Z es la más grande en la tabla Unicode y A es la más chica. Entonces, nosotros, si queremos saber, ¿sí? En una lista, por ejemplo, en un vector, vector es igual a vector, pero en este caso de A, B, C, Z, tendríamos que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una lógica. ¿Qué lógica vamos a implementar acá? La misma que implementamos para los números. Vamos a tomar, sí, el primer elemento del vector, para ir comparándolo uno a uno. Vamos a hacer un for C, que va a ser carácter in vector.iter. Vamos a hacer, o vamos a ver si C, que es el carácter que está iterando, o mejor O, si O, ¿sí?, es mayor, o no, en este caso menor a C, O va a ser igual a C. Y lo que vamos a retornar al final de todo esto va a ser O. Y lo que tenemos que tomar acá va a ser una referencia. Ahí está. Y lo que vamos a imprimir acá va a ser que O, como va a ser mutable, vamos a imprimir O. Entonces, si vemos, Z es la más grande de todas, ¿sí?
Si saco la Z debería ser la C. Y no, porque hasta el final, vean. Yo pongo F y después pongo C. La más alejada de A es F. Ven que es F. Entonces acá hace toda esta lógica e imprime F. Pero si se acuerdan, lo de los números era igual, ¿no? O sea, si yo quiero hacer la misma lógica para los números, es lo mismo. Entonces, ¿dónde entran los genéricos? Si nosotros vemos esto, ¿sí? Es lo que hicimos antes. Y esto es lo que hicimos pero con i32 y acá lo hacemos con char. Entonces, acá hay una lista de char y acá hay dos funciones que tienen diferentes nombres pero hacen lo mismo. ¿Ven? Acá dice dos funciones que difieren solamente en sus nombres y sus tipos, pero que al fin y al cabo hacen lo mismo. La función largues i32 es la que extrajimos del listado 10.3, que encuentra el i32 más grande en una porción. La función largues char encuentra el char más grande en una porción. Los dos cuerpos de función tienen el mismo código, así que eliminamos la duplicancia introduciendo el parámetro tipo genérico en una sola función. Acá es donde pueden entrar los genéricos. Los genéricos hacen referencia a algo abstracto que después se vuelve algo concreto. En este caso, algo abstracto sería el tipo de dato que va a tomar. ¿Sí? Entonces, para parametrizar los tipos de una función que definimos, necesitamos nombrar el tipo de parámetro. ¿Sí? Tal como lo hacemos para los parámetros de valor de una función, puedo usar cualquier identificador como nombre de parámetro de tipo, pero usaremos t porque es una convención. Los nombres de los parámetros en RAS son cortos, a menudo solo una letra, y convención de nombres de RAS es y la convención de nombre de RAS es camel case, abreviatura de tipo. T, ¿sí? Es la T, es la opción predeterminada de la mayoría de los programadores en RAS. Entonces, cuando queremos usar un tipo de dato genérico, le tenemos que poner T. Cuando usamos un parámetro, ¿sí?, en el cuerpo de una función, tenemos que declarar el nombre del parámetro de la firma para que el compilador sepa lo que significa ese nombre. De modo o de forma similar, cuando usamos un nombre de un parámetro dentro de una función, tenemos que declarar el nombre del parámetro de tipo antes de usarlo. ¿Sí? Entonces debemos declarar el tipo antes de usarlo. Para definir la función genérica largues, coloque declaraciones de nombre de tipo dentro de corchetes angulares t en el nombre de la función y en la lista de parámetros. Entonces, lo que nos dice es que si nosotros vamos a crear una función que tiene tipo de dato genérico, tenemos que indicar que la función va a ser genérica y que el parámetro va a ser genérico y lo que va a devolver va a ser un tipo de dato genérico, porque nuestra función largues devuelve un tipo de dato genérico. Entonces, primero volvamos a crear nuestra función, ¿sí? Nuestra función que lo que hacía era largues, ¿sí? Tomaba una list que era de tipo de dato referencia i32 y lo que devolvía era un i32 y lo que tomaba y lo que hacía era let largues number es igual a ¿qué? List barra 0. Y después lo que hacía era if o for number o una referencia number in list punto iter. Vamos a hacer if largest number es menor a number largest number es igual a number, por lo que debemos hacer este mutable, así no tenemos ningún error, y luego debemos devolver que largest number. Bien, genial. Entonces llamamos a la función en el main late más grande let grande es igual a largues y le tenemos que pasar una lista. En este paso va a ser una referencia de un vec 1, 2, 3, 4, 5 punto y coma. Si hacemos cargo run, ven
que no imprimimos ese número. Vamos a hacer print grande, cargo run y vean que el número más grande está lista 5. Bueno, ahora la vamos a hacer genérica para que podamos usarla con cualquier tipo de lista. Entonces, para declarar genérica tenemos que usar una letra o una convención T. T hace referencia a tipo de dato genérico, ¿sí? Este puede tomar cualquier valor, ¿sí? T va a ser de cualquier valor. Entonces, esta función va a poder tomar cualquier valor. ¿Cómo la especifico? Entre estos angulares voy a poner que esta función va a recibir datos genéricos T. Entonces, mi lista va a ser de T. ¿Entienden? Va a ser un vector de T, de tipo de datos genérico. Y lo que va a devolver va a ser un tipo de datos genérico, porque en este caso va a ser un char o un no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, esta va a ser la llamada a nuestra función, ¿sí? Definimos que nuestra función va a tener, leamos esto, leamos la definición de cómo la función larges es genérica, algún tipo. Esta función, entonces veamos, la función larges es genérica sobre un tipo T. Es genérica sobre un tipo T. Esta función tiene un parámetro llamado list, que es un segmento de valores de tipo T. La función larga es devolver un valor del mismo tipo T. Entonces, larges tiene una función, o es una función genérica de tipo T. Recibe un parámetro, ¿sí?, de un slice, una referencia slice de tipo T. Y devuelve un valor tipo T. En el listado 10.5 muestra la definición de la función más grande, combinada al utilizar tipos de datos genéricos en su firma. La lista también muestra cómo podemos llamar a la función con una opción de i32 o de char. Tengan en cuenta que en este capítulo aún no se compilará, pero lo utilizaremos en el capítulo más adelante. Entonces, si nosotros imprimimos esto, o lo guardamos y tratamos de imprimirlo, vean que me da un error. Me da un error acá. Acá me dice esto, ¿sí? Si nosotros hacemos o compilamos, me dice, mira, an implementation of std cmp partial order might be missing for T. CMP, busquémoslo acá, CMP es, ¿sí?, una utilidad, es un módulo, es una utilidad para comparar y ordenar valores, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo acá es comparar o ordenar valores. Lo que estamos haciendo específicamente acá es comparar valores. El valor largest number con number. El tema es que, como esta función es de tipo de dato genérico, ¿sí?, estos dos datos pueden ser cualquier tipo de datos. Pueden ser números, pueden ser char, pueden ser enteros, pueden ser listas, pueden ser tuplas. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que me está diciendo, ¿sí?, es que no está implementando, ¿sí?, no se está implementando esto, cmt, Entonces, veamos lo que nos dice acá. An implementation of std cmp partial order might be missing for T. O sea, nos lo estamos olvidando para T. En este caso T es tipo de datos genérico. Entonces acá dice, la nota menciona que que es un trait, o sea, esto es un trait. Hablaremos más de los traits en la siguiente sección. Por ahora, este error indica que el cuerpo de largest, ¿sí?, no funciona para todos los tipos posibles T que podría llegar a ser. Como queremos comparar valores del tipo T en el cuerpo, solo podemos usar cuyos valores puedan se puedan ordenar, ¿sí? Para permitir comparaciones de la biblioteca estándar, tiene el trait stdcmp, que puede implementar en los tipos. Consulte el apéndice para tener más información. Aprenderá cómo especificar que un tipo de genérico tiene el trait particular en la sección límite de características, pero primero exploraremos otras maneras de usar el parámetro genérico trait. Parámetros genéricos de tipo. Me imagino que si yo le pongo este trait, funcionará o no. Aunque debo implementárselo, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? Y trato de pegárselo acá
hago gt, 2 puntos, guardo. No me da una buena respuesta. Yo se lo pego. No. Yo se lo pego. Cara move, a ver qué pasa si hago cargo run. Esto no es más referencia, esto es así. Y acá también le tengo que pasar. Acá dice nota, la nota menciona que es un trait. Ok, menciona que este trait, que pasa algo con este trait. Hablaremos sobre los traits en la siguiente sección. Por ahora, este error indica que el cuerpo de largues no funcionará para todos los tipos posibles que T podría hacer. ¿Sí? Como queremos comparar valores del tipo T en el cuerpo, solo podemos utilizar cuyos valores se puedan ordenar. Para permitir comparaciones, la biblioteca estándar tiene este trait que puede implementar en los tipos. Aprenderá cómo especificar con tipo genérico. Tiene un trait particular en la sección Pero primero exploraremos otras maneras de usar parámetros genéricos de tipo. Bien, entonces por ahora creo que vamos a tener que dejar este ejemplito al lado, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es en las definiciones de struct, ¿sí? Vamos a ver cómo implementar, ¿sí? Genéricos en definiciones de struct. Podemos definir estructuras para usar el parámetro de tipo genérico en uno o más campos usando la sintaxis esto. Como muestra para definir la estructura point, ¿sí? Point para contener valores de coordenadas x e y. Entonces vamos a borrar todo esto. Seguramente lo repasemos en un momento. Vamos a borrar todo esto. Vamos a crear fmain. Y lo que vamos a hacer es básico. Crear una estructura. Creamos una estructura que le vamos a poner de nombre point, que es el ejemplo que usó toda, ¿sí? El ejemplo. Vamos a poner que es un U8. Vamos a poner que es un U8. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Este point, ¿sí? No es genérico. ¿Por qué no es genérico? Porque sus campos, ¿sí? Tienen un valor de tipo, ¿sí? Ya asignado. En este caso es U8. ¿Cómo lo hago genérico? Como la función pongo t al lado y acá le voy a decir que x va a tener un tipo de dato t, que es genérico, y que y también va a ser un tipo de dato t que va a ser genérico. Por lo que nosotros lo que estamos haciendo es creando una estructura que va a tener, ¿sí? Campos genéricos. Si yo las instancio, por ejemplo, campo va a ser igual a point e instancio el campo x, ¿sí? Le voy a poner que es de tipo 7, ¿sí? Que tiene un valor 7. Y si instancio el campo y va a tener un valor 10. O sea, tiene valores, ¿sí? Numéricos. Si yo ahora imprimo campo, pero acuérdense que tengo que ponerle el derivado, ¿sí? Acá arriba de debug, que también en este caso es un trait. Si yo cargo run, vean que este point está inicializado, ¿sí? Con campos numéricos. Yo tranquilamente puedo hacer un campo 2 que lo que va a hacer es tener, ¿sí? Valores, atributos, ¿sí? Pero que van a ser de tipo ¿qué? String. X va a ser un nombre e Y va a ser un apellido, ¿sí? Yo guardo esto y abajo imprimo campo 2. Vean que digo que point tiene dos valores que los dos son string, ¿sí? Entonces estoy creando una estructura que va a contener valores, ¿sí? Campos que van a tener valores genéricos, ¿sí?
acá vean que el primer campo de la estructura point fue inicializado ¿sí? con valores numéricos, y el segundo fue inicializado con strings. ¿Se entiende? Estamos creando... ¿Ven? La sintaxis para usar genéricos en las definiciones de estructuras es similar utilizados en las funciones. Primero declaramos el nombre del parámetro de tipo dentro de los corchetes, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá al lado es declarar, ¿sí? el nombre del parámetro, ¿sí? Yo acá puedo poner genérico, y este tipo de dato va a ser que genérico es declarar de qué tipo o cómo se va a llamar ese tipo de dato. ¿Se entiende? Yo hago cargo run, funciona todo igual. Si yo acá le digo que el dato genérico se va a llamar t, acá no lo va a encontrar. Acá me va a decir genérico no lo encontré en este scope, no lo puedo encontrar, ¿sí? Entonces t sí lo va a encontrar, porque estamos definiendo que t va a ser cómo se va a llamar, ¿sí? Nuestra variable genérica. Entonces acá dice, entonces podemos usar el tipo genérico en la definición de la estructura, donde especificaremos tipos datos concretos. Tengan en cuenta que debido a que hemos usado solo un tipo genérico para definir point t, esta definición dice que la estructura point t es genérica sobre algún tipo t, y los campos x e y son ambos del mismo tipo, por lo que cualquiera sea ese tipo. Si creamos una instancia de punto t que tiene valores de diferentes tipos, como el listado 17, el código no se compilará. Ven que acá estamos iniciando, ¿sí? Acá estamos diciendo que nuestra estructura va a ser genérica, por lo que va a poder tener cualquier tipo de dato. El tema es que nosotros no podemos, ¿sí? decir que x va a tener un tipo de dato, en este caso i32, y después va a tener un flotante que va a ser f64, ¿sí? Si el primero fue de un tipo de dato, los demás tienen que ser así, ¿se entiende? O sea, tenemos que decidirnos que todos los campos van a tener el mismo valor. Los campos x e y deben ser del mismo tipo, porque ambos tienen el mismo tipo de dato genérico, t, que lo especificamos acá. En este caso, si queremos que el otro tipo de dato sea de otro valor, acá directamente pongo que sea u8, y acá específicamente tiene que ser un 7, ¿sí? Entonces yo hago cargo run, mi tipo de dato genérico va a ser el primer campo nada más, porque especificamos que el primero sea genérico. O sea que yo acá mismo puedo poner un 3,14, poner una coma, 3,14, hacer cargo run y decir, mira, este es de dato genérico, este puede recibir cualquier tipo de dato. El de abajo, no, el de abajo ya está definido con 1.8. En cambio acá, no, acá está definido con un tipo de dato genérico. Este ejemplo, cuando asignamos ok, esto es lo que decíamos, ¿no? Veamos, pongamos acá genérico. Veamos, hagamos cargo run y veamos qué nos dice. Esperaba un número flotante y encontró un entero. ¿Ven? Esperaba un número flotante. ¿Por qué esperaba un número flotante si acá estoy diciendo que es un genérico? Porque el primer campo de acá fue inicializado con un 3,14. O sea que los demás campos van a tener todos un tipo de dato genérico float. ¿Sí? Acá dice encontré un floating point number y encontré un integer. Entonces acá tengo que poner un punto 0 y me va a funcionar. Si hago cargo run, vean que me corre perfectamente. Genial. Entonces vimos eso. Veamos. Acá podemos crear dos tipos de datos genéricos. ¿Ven? Acá, para definir una estructura point donde x e y son ambos genéricos, podríamos tener diferentes tipos. O sea, porque yo puedo decir que sí, point es genérico, pero es genérico de que el valor x y el valor y van a ser del mismo tipo de dato genérico. O sea que si yo a x le paso un integer, los demás valores que tengan tipo de dato t, o sea genérico, van a ser integer. Pero ¿qué pasa si yo quiero que este valor sea de tipo de dato genérico y este valor también sea de tipo de dato genérico, pero que no necesariamente tengan que ser del mismo tipo? Lo que hago es, en esta definición, ¿sí?, de genéricos, pongo otra letra, que en este caso va a ser u, y acá pongo otra letra, que en este caso va a ser la otra letra que nosotros especificamos acá, porque no podemos poner otra que no sea, bueno, también los que están en el preludio, pero ya son tipos de datos específicos como u8, i32, f32. En este caso, otra letra que podemos tomar es u, que este u es otro tipo de dato genérico. Eso quiere decir que no necesariamente tengo que tener dos flotantes. Vean que acá mi tipo de dato genérico de x es t,
que puede ser cualquier tipo de dato genérico, en este caso elegí que sea 3,14, y tiene otro tipo de dato genérico que no está relacionado con t, o sea que puede ser de otro tipo que ya está inicializado acá, por lo que en este caso es un integer. Si yo hago cargo run, vean que puede ser cualquier tipo de dato. Como este no está relacionado con este, mismo le voy a poner un to string, y si yo guardo y hago cargo run, vean que no me da ningún error como antes, porque los dos son de tipo de dato genérico de diferentes tipos. Bien, como el ejemplo acá, point genérico sobre dos tipos para que x e y puedan ser valores de diferentes tipos. Ahora, las instancias de point se muestran permitidas. Puedo usar tanto parámetros de tipo genérico como decía en una definición, pero usar más de unos pocos hace que su código sea difícil de leer. Cuando necesite muchos tipos genéricos en su código, podría indicar que su código necesita una reestructuración de piezas más pequeñas. Bien, en definiciones de num, nosotros ya tenemos, bueno, si vamos a lo que son los enums, ¿sí? Tenemos dos enums importantes que usan genéricos, ¿sí? Tenemos el result, tenemos el result, que es un enum, que es, vean, bueno, acá está el enum result, acá está, que tiene, como ven acá, es público porque es de un módulo, tiene un enum que se llama result, ¿sí? En este caso está indicando que va a tener dos tipos de datos genéricos, t e i, y e. El ok va a tener un tipo de dato t y el error va a tener un tipo de dato e. E va a tomar cualquier tipo de dato y t va a tomar cualquier tipo de dato. Ese es en enums, ¿sí? Donde podemos usar genéricos. En option solamente lo usamos en un campo. Vean, si vamos a el enum option, vean que este enum, si es que me carga acá, vean que el enum es un option de tipo de dato genérico, pero en donde num solamente toma una variante num, pero no inicializa ningún valor, y sum sí es de variante sum y tiene un valor, que es un valor genérico, ¿sí? Así que, a ver, esta definición, a ver, bánquenme un cachito. A ver, acá dice, como hicimos con las estructuras, podemos definir enumeraciones para mantener los tipos de datos genéricos en sus variantes. Echemos otro vistazo en la enumeración option t que proporciona la biblioteca estándar. Es esta. Esta definición ahora debería tener más sentido para usted. Como puede ver, option t es una enumeración que es genérica sobre t y tiene dos variantes, sum, que contiene un valor t, y num, variante que no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces option va a ser una opción, como lo dice acá, que es genérica de tipo t y tiene dos variantes, sum, que contiene el valor de t, y none, que no contiene nada, ¿sí? No contiene ningún valor. Al utilizar la numeración option t, podemos expresar el concepto abstracto de tener un valor opcional, y como opción t es genérico, podemos usar esa abstracción sin importar el tipo de valor opcional, que luego, en el tiempo de compilación o cuando corre el programa, se va a concretar, ¿sí? Los enums también pueden ser de múltiples tipos genéricos. La definición de enum result, como vimos recién, result t y e, donde la variante ok tiene el tipo de dato t y donde la variante error tiene el tipo de dato error, ¿sí? La enumeración de result es genérica sobre dos tipos. Entonces, si yo instancio, ¿sí? Por ejemplo, fnmain, ¿sí? Voy a tener un tipo de dato que va a ser de un result. Acá lo que tenemos que hacer entre estos dos angulares es especificar este tipo de dato en el caso de ok y este tipo de dato en el caso de error.
Entonces este result va a ser de tipo, por ejemplo, string, y en el caso de que tenga un error va a ser también de tipo de dato string. Entonces si yo hago que este sea un ok, tengo que especificar que en este caso sea un algo dentro, pero como es de tipo string tengo que hacer toString, y si lo guardamos vean que este let dato, ¿sí? Si yo hago print de dato, como es un enum tengo que imprimirlo así, este dato, ¿sí? Tiene una variante ok que tiene un string adentro. El result me devuelve un ok o un error. Vean que en el caso de que me devuelva ok, el tipo de variante va a ser string, y en el caso de que me devuelva un non o un error, voy a decir que en vez de que sea string, que sea un u8. Entonces si hay algún error, o sea que es de variante error, voy a devolver un 0. Entonces si imprimo esto, vean que error es 0. ¿Ven? Entonces el result tiene, en el caso de que sea ok, va a ser error, va a ser ok con un valor o un dato de tipo string. Y si es error, va a tener un valor, ¿sí? Una variante error y un valor de tipo de dato entero, u8. Genial. Veamos que sigue. La enumeración result es genérica sobre dos tipos, esto ya lo vimos acá. Bien, esta definición hace que es conveniente usar la enumeración result a cualquier lugar donde tengamos una operación que pueda tener éxito, que devuelva un tipo de dato t, o que falle, que devuelva un tipo de dato, algún tipo de error e. De hecho, esto es lo que usamos para abrir un archivo en el listado 93, donde t se completó con el std.sfs file cuando el archivo se abrió correctamente, y s completó con el std.io error, ¿sí? Si nosotros volvemos a ese código, nosotros creamos una función que se llama f, que era que de la librería use std.fs.file importábamos directamente el file, la estructura file. Nosotros hacemos un file open el path y es .txt. Vean que lo que estamos haciendo acá es devuelve un result, ¿sí? En el caso de que sea ok, devuelve, ¿sí? Un tipo de dato file. En el caso de que sea un error, devuelve un tipo de dato error. Este error, ¿sí? Es de un io error, ¿sí? Este error es de un io error. Yo puedo, ¿sí?, entrar a file open y ver que es de tipo de dato genérico también, ¿sí? Eso no lo vamos a ver bien ahora, pero el error, ¿sí?, va a ser de option error. Volvamos acá. Cuando reconoce situaciones en su código con múltiples definiciones struct o enum que difieren solo en los tipos de valores que contiene, puede evitar la duplicancia mediante el uso de tipos genéricos, como lo hicimos antes. En definiciones de métodos, esto es muy importante también, en definiciones de métodos, ¿sí? Porque podemos tener métodos ahora lo vamos a ver bien, podemos implementar métodos, ¿sí?, en estructuras y enumeraciones. También usar genéricos en sus definiciones. En el listado 10,9 muestra la estructura point que definimos en el listado con un método llamado x implementado en él. Entonces tenemos una estructura genérica. Implementamos, ¿sí?, un método genérico donde vamos a implementar algo genérico en point que es genérico. Vamos a hacer un x que va a devolver un self de algo genérico de self.x. Entonces lo que estamos haciendo acá es, vamos a volver a donde estábamos antes con la estructura. Bien, acá quiero dejar esto como estaba porque quiero hacer algo, quiero hacer una implementación, ¿sí?
vamos a hacer una función asociada y una implementación. Vamos a hacer una implementación ¿en dónde? En un método genérico, ¿sí? For, porque pone for o no pone for. Es implementación genérica en point, ¿sí? Que es genérica. Bien, entonces vamos a hacer una función que se llame x, un método que se llama x. Lo que va a hacer x, ¿sí? Va a tomar una referencia de self, en este caso va a ser genérica, me imagino. No me dice genérica, listo. Va a tomar una referencia de self y lo que va a devolver sí va a ser una referencia de un dato genérico. Lo que vamos a hacer es self.x, pero referencia, ¿o no? Ah, no, va a ser referencia self.x. Acá me dice que toma dos genéricos, pero que estamos importando uno. Ah, porque puede ser... No, bueno, acá vamos a hacer que sea así. Y este que sea así. Ahora está. Ven que lo que estoy haciendo acá es devolver un dato genérico, ¿sí? Devolver un dato genérico. Lo mismo puedo hacer con y, ¿sí? En este caso solamente devuelve x, pero podría decir que, mira, otra función se va a llamar x, va a tomar una referencia de self. Lo que vas a devolver es una referencia genérica. ¿De qué? De self.i. Referencia self.i. Duplication. Acá hay duplication porque en este caso el sí. Ahí está. Entonces, esto tiene que ser 3,18 porque tiene que ser el mismo dato. Y ahora lo que voy a hacer va a ser un print, pero no de esto, sino va a ser un print de qué, de campo punto función o método x. Yo hago esto, vean que me imprime 7, que está imprimiendo el campo el método, este método devuelve x. Y si pongo y, me va a devolver y del campo, del objeto campo, me devuelve 7 y 10. ven, acá dice implementamos un método, ¿sí? Llamado x, este método x, en una estructura genérica que devolverá un campo x de tipo genérico. Aquí hemos definido un método llamando x en point que devuelve una referencia de los datos de campo. Tengan en cuenta que tenemos que declarar t justo después de la implementación para que podamos usarlo para especificar qué tipo implementado métodos, qué tipo estamos implementando métodos. A ver, tengan en cuenta que tenemos que especificar t justo después de implementación para que podamos usarlo para especificar que estamos implementando métodos para el tipo point. Al declarar t como un tipo genérico después de implementación, RAS puede identificar que el tipo de los paréntesis angulares en point es un tipo genérico en lugar de un tipo concreto. Entonces directamente acá podría haber dejado el u y acá el u también, y acá t, u, y acá en vez de referencia u, referencia t, referencia u, y esto queda igual y esto quedaba así y ya está. Si hago cargo run me daba igual. Entonces ahora sí mi campo puede ser 3. Si hago cargo run me da 7, perdón, acá 2, ta. Ahora hago cargo run y puedo tener dos tipos de datos genéricos y dos implementaciones genéricas. Bien, porque lo que hace esta implementación es decir, mira, estos son datos genéricos, ¿sí? No son, ¿sí?, datos concretos. ¿Ven? Tengan en cuenta que tenemos que declarar t justo después de implementación para que podamos, ¿sí?, usarlo para
para identificar que estamos implementando métodos para el tipo point T. Al declarar T como tipo genérico después de implementación, RAS puede identificar que el tipo de los paréntesis angulares de point es un tipo genérico en lugar de un tipo concreto. Podríamos, por ejemplo, inventar métodos solo en instancias. Ok. Podemos implementar métodos solo en instancias con cualquier tipo genérico. Usamos el tipo concreto efectivo, lo que significa que no declaramos ningún tipo después de implementación. Este no lo entendí bien, pero bueno. Este código significa que el tipo point f32 tendrá un método llamado distance from origin y otras instancias de point T donde T no es el tipo f32. No tendrá este método definido. Ok, entonces nosotros podemos hacer esta implementación solamente cuando se implemente con f32. Si hacemos implementación, pero este no funciona con genéricos, ¿no? Esto significa que point f32 tendrá un método from distance en otras instancias de point T donde T no es del tipo f32. No tendrá este método definido. El método mide qué tan lejos está nuestro punto desde las coordenadas 0, 0. Utiliza la operación matemática. ¿Okay? Para parámetros de tipo genérico, la definición de estructura no son siempre los mismos de los que usa la afirmación de estructura. Por ejemplo, método tiene una estructura TU, el método toma otro point, self. Bueno, esto es lo que hicimos antes. O no sé. Miren, acá hay una implementación para esta estructura genérica. Lo que hace es un mix, ¿sí? Esta función toma una referencia de self y el de otro, y lo que devuelve es un point TW, donde x es igual a self x y el campo i es other.i. ¿Y esto qué me da? PI es igual a 5, PI es igual a 6, es igual a C. Acá está haciendo un mix, ¿no? Acá está diciendo, bueno, desde una referencia de un point le vamos a poner otro point y el primer campo va a ser igual a vamos a devolver otro point. Ok, de lo que valga el primer campo, el primer objeto y lo que valga el segundo objeto. ¿Se entiende? El primer objeto es un objeto y esto va a ser el tercer objeto. A ver, hagámoslo nosotros mismos. Vamos a una estructura derive debug fn main y vamos a poner un temita. Esto no lo hago, pero bueno, a ver. Vamos a poner un tema que es este. Vamos a poner. La idea es terminarlo, ¿sí? Antes de que este tema termine, ¿sí? Vamos a iniciarlo. No me deja. A ver. Anda un poco lento el internet. A ver. Ya empezó. Bueno, a ver. Lo que hay que hacer es. Está muy alto. Ahí está. Bueno, vamos a crear una estructura
que se va a llamar point, ¿sí? Que va a ser genérico TU. Entonces va a tener un campo X que va a ser T, va a tener un campo Y que va a ser U. Listo. Ahora vamos a hacer implementaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para T y para U. ¿De dónde? De point, que tiene T y U. Vamos a crear una función que sea mixUp, que lo que va a hacer es tomar una referencia de self y va a tomar, ¿sí?, otro objeto que va a ser de tipo point QW, ¿sí? Entonces lo que va a devolver esto va a ser un point a B. Si guardo, lo que tenemos que hacer es devolver un point, o no, perdón, va a devolver un point T U. Todo tiene que ser TU. Bueno, todo tiene que ser de este tipo. Entonces lo que vamos a devolver va a ser un point que va a tener el valor de X del primer objeto, o sea, point va a ser X, va a ser igual a self, era terminarlo antes de esto, no lo pudimos hacer, pero sí lo hicimos. O sea, sí y no. Repasemos esto. Acá hemos definido un point que tiene un y acá hemos definido un point que es este point que tiene dos tipos de datos, ¿no? Es genérico, ¿sí? Donde X tiene un valor T, y tiene un valor 2, entonces acá dice con un valor, ok, la variable P2, P1 tiene estos valores, P2 son caracteres, string, ¿sí? Perdón, carácter string, flotante entero. Entonces llamados a mixUp P1 con el argumento P2 que nos da P3, que tendrá un i32 para X, porque X viene de P1 y la variable P3 tiene char, para que Y, porque Y viene de P2. Ok,
El propósito de este ejemplo es demostrar la situación en la que algunos parámetros genéricos se declaran con implementación y algunos se declaran con la definición del método. Aquí los parámetros genéricos t y u se declaran después de implementación porque van con la definición de la estructura. Los parámetros genéricos b y w se declaran después de la fm mixup porque solo son relevantes para el método. Ah, acá no la declaré. Por eso no me la tomaba. Porque no la declaré acá. Ahora entiendo. En esta función deberíamos haber declarado que esta función, ¿sí?, va a tomar un dato o otro point que va a tener valores genéricos también. Y acá lo que estoy volviendo es que el valor point, ¿sí?, la t va a ser igual, pero la w va a ser del segundo de acá. Ok, entiendo ahora. Eso quiere decir que voy a tomar mi primer objeto, pero esta función va a tomar, ¿sí?, otro objeto que va a tener a y w, perdón, q y w. ¿Dónde? Va a ser q y w, y yo voy a devolver q y w. Como w va a ser el segundo, ahí no debería darme error, y acá no debería darme error. Ok, listo, genial. Hago cargo run y necesito imprimir esto. Print ops 3. Hago cargo run y vean que me lo da. Genial. Lo que hice acá es, bueno, a ver, ¿qué hice acá? Declaré mi estructura genérica, implementé una función para mi estructura genérica, creé una función que va a obtener, sí, un tipo de dato genérico. ¿Por qué va a obtener un tipo de dato genérico? Sí, porque los datos que voy a obtener acá son genéricos ya de todo acá, ¿se entiende? Entonces voy a obtener un argumento genérico, no importa que ya lo declare acá y que sea una función del mismo método, no importa, lo tengo que declarar acá como que va a ser genérico, que va a tener dos tipos de datos genéricos. En este caso, los genéricos que tiene este mixups es del objeto 2, que tiene en este caso un entero y un string. Y lo que yo estoy devolviendo es el tipo de dato genérico, ¿sí?, de el objeto de donde lo estoy llamando, del primer punto, o bueno, del campo que sea que tenga el genérico t, y el genérico w del argumento que estoy pasándole, que lo definimos acá, ¿se entiende? Entonces este point va a ser esta referencia. Entonces este point, ¿sí?, va a seguir este genérico. Si yo pongo acá w y acá pongo t, w acá hace referencia a el point w de acá, del objeto, que va a ser el segundo campo, ¿sí? Acá este point 2 es este objeto, acá cuando está llamando es el objeto 2. El objeto 2, el campo i es string, por lo que w va a ser string. Y acá estoy diciendo que w tiene que ser string, por lo que esto no me debería dar error. Si yo hago control S, o sí me da error. ¿Por qué me da error? Self x, en este caso mi objeto que estoy llamando, que es object 1, self x es de tipo de dato t, no w, por lo que x en este caso no debería ser self x, debería ser ¿qué debería ser? Yo quiero volver un objeto de point wt, ¿no? Porque antes sí me funcionaba. Porque acá self hace referencia a este tu. Por lo que si yo hago self x, esto nos está devolviendo con esto. O sea que self x hace referencia a esta x de acá que tiene t.
Y acá estoy diciendo que el segundo parámetro va a ser t. Entonces, acá debería ser self x. Y acá debería ser object punto. Y el segundo es w, o sea que sería y. Si yo hago control S, ahí me lo guarda. Yo hago cargo run, ahí me lo guarda. Ahí está, ¿se entiende? Se entendió. Se entendió, se entendió, se entendió, se entendió. Muy bien. Entonces, este self hace referencia a este point, ¿sí? Entonces, si yo digo que point, que en este caso va a ser de esta referencia, esta es otra referencia y esta es otra referencia. Esta referencia de genérico viene con estos dos, ¿sí? Es muy importante entenderla. Pero bueno, lo entendí, yo lo entendí. Espero que lo hayan entendido. Acá me dice, el propósito de este ejemplo es demostrar en la situación en la que algunos parámetros genéricos se declaran en la implementación, ya que se declaran en la definición del método. Aquí los parámetros genéricos t y u se declaran después de implementación porque van en la definición de la estructura. Los parámetros genéricos b y w se declaran después de fmmix porque solo son relevantes para el método, ¿sí? ¿Por qué son relevantes para el método? Porque hay un argumento que va a venir con esos parámetros que van a ser genéricos. Bien, rendimiento del código, ¿sí? Usando genéricos. Es posible que se pregunte si hay un costo de tiempo de ejecución cuando usa parámetros genéricos. La buena noticia es que RAS implementa los genéricos de tal manera que su código no se ralentiza con los tipos genéricos más que con los tipos concretos. Son iguales. RAS logra esto realizando la monomorfización del código que usa genéricos en tiempo de compilación. Monomorfización es el proceso de convertir código genérico en código específico, completando tipos concretos que se utilizan cuando se implementan. En este proceso el compilador hace lo contrario de los pasos que usamos para crear una función, ¿sí? El compilador observa todos los lugares donde se llama el código genérico y genera un código para los tipos concretos que se llama el código genérico. Veamos cómo funciona esto con el ejemplo cuando usamos una numeración option de la biblioteca estándar. Hacemos integer son 1, float son 5.0. Cuando RAS compila este código, realiza la monomorfización. Durante este proceso, el compilador lee los valores que se han utilizado durante las opciones option t. Otra vez, durante la compilación, el compilador lee los valores que se han utilizado en las instancias option t e identifica los valores de option t. Uno es i32, que es este, y otro es f64, que es este. Tal como expande la definición genérica option t en option i31, option f64, reemplazando la definición genérica por las específicas. La versión monomorfificada del código tiene el siguiente aspecto: option t genérica reemplaza las definiciones específicas creadas por el compilador. Ok, entonces option tiene varios subenums, digamos. Entonces integer es igual a option y 32 son 5. Debido a que RAS compila el código genérico, debido a que RAS compila código genérico en código que especifica el tipo de cada instancia, no pagamos costo de tiempo de ejecución por el uso de genéricos. Cuando el código se ejecuta, funciona igual que si hubiéramos duplicado cada definición a mano, ¿sí? El proceso de monomorfización hace que los genéricos de RAS sean extremadamente eficientes en código de ejecución. Espero que se haya entendido eso. A ver, voy a ponerlo en ChatGPT para ir cerrando esta primera parte, porque vamos a tener varias partes, porque quiero que tengamos una parte por cada genérico. Entonces vamos a poner explícame esto. Entonces vimos, ¿no?, cómo podemos utilizar los genéricos. Repasemos cómo usarlo en función. Si yo quiero utilizar una función... Ah, pero no lo habíamos visto, ¿no? Con función. ¿No? ¿No lo habíamos visto? Solamente en el próximo capítulo, que va a ser este, lo veamos. Acá nos dice... cuando se utilizan genéricos en el código se busca mejorar el rendimiento al permitir... No, bueno, no nos da tanta definición como este.
Veamos otra vez. Es posible que se pregunte si hay un costo de tiempo de ejecución cuando usa parámetros de tipo genéricos. La buena noticia es que RAS no. Ok, RAS logra esto utilizando la monomorfización del código que usa genéricos en tiempo de compilación. Esto es el proceso de convertir código genérico en código específico, completando los tipos concretos que utiliza cuando se implementan. Este proceso el compilador hace lo contrario. En este proceso el compilador hace lo contrario de los pasos que usamos para crear la función genérica. Hace lo contrario, ¿sí? El compilador observa todos los lugares donde se llama el código genérico y compila el código para que los tipos concretos con los que se llama el código genérico. Bien, si hacemos esto, cuando RAS compila el código, realiza eso, o sea la monomorfización. El compilador lee los valores que se han utilizado en las instancias de Option T e identifica dos tipos de Option T. Uno es i32 y otro es f64, tal como expande la definición genérica Option T en Option. A ver, veamos esto en la librería estándar. Option. Acá está Option. A ver, Option T. A ver, ¿dónde está? No aparece eso, Option. Variantes. No hay otras variantes. Ah, pero este es el resuelvo de Option. Este es de Option. Yo pongo Option. Pongo Option. Me aparece, lo de antes. Option. Acá en el código no veo nada. Bueno. Acá dice que hace como mini genéricos. Acá dice que la versión monomorfizada del código tiene el siguiente aspecto, donde la opción T genérica se reemplaza por las definiciones específicas creadas por el compilador. O sea, esto es lo que haría, digamos, el compilador. ¿Qué pasa si copiamos? Y pegamos. Ah, esto es lo que haría, ¿no? Hace como... digamos que hace como definiciones. Hace como definiciones, sí. Es eso, básicamente. Ok, bueno. Vimos muy bien lo que eran los genéricos. Vamos a ver los traits en el próximo capítulo. Es un capítulo también larguito. Así que quizá lo dividamos en 3, esto de genéricos, tipos y bien así, ¿no? Quizá lo dividamos en 3. Pues es un poco largo, ¿no? Quizá podríamos implementar también, hacer el RAS by examples y ver el tipo de genéricos, ¿no? Uy, pero es también larguísimo. ¿Sí? Si hago genéricos, podríamos hacer un poquito igual. ¿Sí? Pero a genérico, ese generizo, no, pero bueno, sí. O sea, a ver, acá lo que nos dice es que si hacemos una función, hagamos esto. Acá quiero una estructura, quiero otra estructura, quiero otra estructura. Esta es una tuple structure, donde T es de tipo dato genérico. Sí. Sí, also structs, ya lo vimos, pero bueno, eso lo voy a dejar para RAS by example. Voy a dejar este capítulo por acá y después seguiremos con los traits.